Shabbat Shalom Lekulam, buen Shabbat para todos. Nos volvemos a ver en esta oportunidad para recorrer el trayecto final de este Sefer de Vayikra, libro de Levítico, y llamó. Este libro termina con las bendiciones y las maldiciones como consecuencia de la obediencia a los estatutos o la aplicación de los principios derivados de la Torá, mostrando una clara relación o interacción con lo divino. Podríamos considerar que lo expuesto en este libro de Levítico es para el pasado y que no tiene aplicación alguna hoy en día para nuestras vidas o para el cuerpo del Mesías. Pero debemos recordar que no siempre en la Torá hay una ley o instrucción específica para todo y para cada situación. Pero, como discípulos, si buscamos más a fondo, estudiamos e interpretamos para deducir y encontrar cuál es la conducta correcta o lo mejor que hacer en oración y bajo la inspiración del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, entonces allí obtendremos un principio y nos servirá como referencia para actuar en una situación dada. En consecuencia, el libro de Levítico no es una excepción. También debemos recordar y tener presente lo que Rab Shaul, conocido cristianamente como Pablo, le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente equipado para toda buena obra. Si aplicamos las reglas de la hermenéutica, la interpretación, y determinamos el contexto inmediato como el contexto secundario y hasta el contexto mediato de este texto, nos vamos a dar cuenta que para esa fecha en la cual Rab Shaul le está diciendo esto a Timoteo, las escrituras mesiánicas o apostólicas o Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, como de alguna manera lo conocemos hoy en día, no existían aún, por lo menos en la compilación o el canon, el orden y en la forma que lo tenemos hoy en día en cualquier Biblia. Y para ese momento las únicas escrituras existentes eran la Torá, los 5 libros, los profetas y los ketubín o escritos, aparte de la tradición oral transmitida de generación en generación, de la cual Shaul conocía muy bien. Y he aquí que está indicando él mismo que es toda la escritura, no una parte de ella. Teniendo esto en cuenta, prosigamos entonces al recorrido final de este Sefer con las parashot o porciones combinadas para esta oportunidad, que son Behar en el monte y Bejucotai en mis estatutos. Behar en el monte Sinaí, la santidad rige. Bejucotai, dentro de mis estatutos, es el camino de bendición. Y esto lo encontramos en este libro de Levítico desde el capítulo 25, versículo 1 hasta el capítulo 27, versículo 34. Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Y el Eterno le habló a Moshe diciéndole. ¿Desde dónde el Eterno le habla a Moshe en todo esto que está escrito en este libro de Levítico? Podemos denotar o darnos cuenta que el Eterno en este libro de Levítico le habla a Moshe desde 2 ubicaciones. Una es desde Ohel Moed. La otra ubicación desde donde el Eterno le habla a Moshe es desde o en el monte Sinaí,
específicamente, pero no arriba o en las nubes como pasó inicialmente cuando las primeras Lujot o primeras tablas, y luego el suceso otra vez del becerro de oro con las segundas tablas. En este caso es desde la ubicación específica y vamos a ir desglosando. En el caso desde el Ohel Moed, el Eterno le habla a Moshe y podemos considerar que le está hablando de una manera privada. Le está hablando en privado solo a Moshe, aunque también le da unas instrucciones que luego debe decírselas a otras personas. En este caso, y primeramente es a Aarón y sus hijos. Todas las instrucciones que el Eterno le está dando a Moshe o le está diciendo es para que se lo enseñe o se los diga a Aarón y a sus hijos. En este libro de Levítico hemos visto que a través del desarrollo el Eterno le indica a Moshe y a su vez Moshe les enseña a Aarón y a sus hijos los diferentes tipos de ofrendas o sacrificios y el porqué de cada uno de los tipos de ofrendas y sacrificios. También les enseña y les habla de cómo deben procesarse esas ofrendas o sacrificios. También se ejecuta y se le enseña mediante el proceso de consagración cuál es el oficio y cómo deben hacer las cosas los sacerdotes, y así sucesivamente. Después de que son adiestrados, capacitados e informados Aarón y sus hijos, es que el Eterno a través de Moshe se lo dice a los israelitas. Por eso es que vamos a encontrar a veces que el Eterno le habló a Moshe diciéndole: dile a Aarón y a sus hijos y dile a los israelitas. O sea, luego, después de capacitar a los sacerdotes, es que se adiestraba al pueblo. Pero desde el monte o en el monte puede considerarse que ya la capacitación o el hablar del Eterno a Moshe era público, para que todos los israelitas pudieran escuchar y ver lo que el Eterno les estaba enseñando precisamente a Moshe, y que luego Moshe se los iba a decir a todos los israelitas, se lo iba a enseñar otra vez. Aquí podemos denotar, podemos observar y recordemos el sistema de enseñanza que el mismo Eterno le había indicado a Moshe, que lo encontramos desglosado o indicado en el libro de Shemot o libro de Éxodo, y que luego lo vamos a recordar en el libro de Devarim o Deuteronomio, donde primero el Eterno le hablaba a Moshe, luego Moshe le hablaba o le enseñaba a Aarón, luego eran llamados los hijos de Aarón, y Moshe entonces le enseñaba lo que aprendió del Eterno a Aarón, que ya se lo había enseñado, y a su vez se lo enseña a los hijos de Aarón. Luego es que venían los ancianos, y entonces Moshe repetía otra vez la lección, ahora con Aarón, ahora con los hijos de Aarón, y de una manera nueva a los ancianos. Y por último es que venían los israelitas, y entonces repetía nuevamente Moshe lo que le enseñó el Eterno a Aarón, a sus hijos, a los ancianos y por primera vez a los israelitas. Aquí observamos entonces y nos damos cuenta del proceso de enseñanza que consiste en aprender, enseñar, repetir nuevamente. En Bejucotai, que es en mis estatutos, como se traduce esta intitulación de esta porción, comienza con la palabra iman. Para en español sería I y M, pero en hebreo sería con la letra Aleph, con el signo vocálico para sonido de I, y la letra Mem Sofit, o sea, la Mem final o M final. Y esto significa sí, y es un sí condicional, ya que si fuera con Ain y Mem Sofit significaría otra cosa o significaría con. Se puede deducir entonces que los estatutos son
en sí mismos un medio, pero también un fin, debido a este sí condicional que nos indica que al cumplir lo estipulado, lo que a continuación se va a decir después de ese sí condicional, va a venir un resultado seguido. Y en este caso, ese resultado es por obediencia, es por hacer, es por poner en práctica. Lo que diríamos que es un ekev ta'aseh, o sea, una consecuencia de hacer. Es así entonces que la productividad, la prosperidad, la provisión, la paz, la victoria, el pacto, que son las bendiciones que están denotadas en esta porción y en este texto, vienen, bueno, primeramente, solo por la misericordia y fidelidad del Eterno, pero solo es a consecuencia de obedecer, hacer y poner en práctica. No es una obtención o una adquisición por hacer. Luego tenemos Vein lo, pero si no vives, si no caminas en esto que te estoy indicando, dice el Eterno, o sea, eket lo ta'aseh, consecuencia de no hacer, van a venir las tojajá. Se traduce como maldiciones. Podría interpretarse o malinterpretarse con que el Eterno está maldiciendo. El Eterno no maldice. El Eterno simplemente nos muestra lo que debemos hacer y por qué lo debemos hacer. Y está la decisión en nosotros si lo hacemos o no lo hacemos, si vivimos o no lo vivimos. El detalle es que ambas decisiones tienen consecuencias. Para este caso, si yo no hago lo que me indica allí la Torá, de alguna manera tengo una consecuencia no deseada, una consecuencia negativa que se conoce como tojajá. Esto también denota que la relación de pacto que está indicada en toda la Torá no es un negocio o un contrato o un trato comercial. De por decir, si el Eterno hace algo, yo hago lo otro. O en su defecto, si yo hago lo que me dice el Eterno me va a bendecir de una manera automática. Pareciera o es que las cosas no funcionan así. La relación con el Eterno ciertamente es, Él hace su parte y nosotros la nuestra. Pero es algo tan simple de por decir de que lo que está establecido es lo que debemos hacer. No que vamos a hacer por obtener un beneficio. No es un contrato de beneficio. El beneficio que viene a consecuencia es por hacer nuestra parte. Porque el Eterno siempre va a hacer la suya. Y debemos tener siempre en cuenta que todo es y principalmente es por su infinita misericordia y su fidelidad. Podemos traer a colación las palabras de Yeshua que le indica a sus talmidín, a sus discípulos en las escrituras mesiánicas o las buenas noticias de Mateo, en el capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé al varón prudente que edificó su casa sobre la peña. En algunas traducciones dice sobre la roca. Denotamos que si ponemos en práctica la justicia y la rectitud que encontramos en la Torá, vamos a construir la fortaleza espiritual, la estabilidad y la integridad moral necesaria para los retos y tormentos de la vida. Y esto es algo que es muy pero muy personal de cada quien, de cada uno de nosotros, porque Yeshua se está refiriendo a un personaje en particular. No está diciendo si ustedes, sino dice aquel
que oye las palabras y aquel que las hace lo voy a comparar al varón prudente que construye en la roca. Porque también ahí compara a aquel que no pone en práctica y por ende lo compara con aquel que construye en o sobre la arena. Vamos a la porción de Haftará. Con respecto a esta porción, si se leyeran Behar y Bejucotai separadas y por lo tanto en dos Shabbatot distintos, a Behar le correspondería Jeremías 32, versículos 6 al 27, y Bejucotai le correspondería Jeremías 16, versículo 19 hasta el capítulo 17, versículo 14. En el caso de Bejucotai, que es como toca en esta ocasión porque se leen combinadas, sin embargo voy a comentar ambas porciones porque considero que el mensaje es válido. En esta porción el profeta está ilustrando que Israel no está viviendo Bejucotai, o sea, no estaba en los estatutos de el Eterno. Es un mensaje, por supuesto, para nuestros días. Es un mensaje totalmente válido para la época que estamos viviendo. Y da una clave, por ejemplo, en el versículo 10 del capítulo 17, donde indica que el Eterno dice: yo, Hashem, yo escudriño el corazón y sondeo los riñones. En esta traducción habla de los riñones, en otras traducciones habla de la mente, pero según las fuentes y los comentarios, en el hebreo bíblico y en la connotación poética se usa los riñones para aludir a la parte más profunda de la conciencia del ser humano. Y así continúa el texto diciendo: para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. Y esto lo encontramos en la Biblia textual o Biblia hebraica Stuttgartensia. Dando la clave así con respecto si el hombre vive Bejucotai por obediencia o si lo hace para obtener bendición. Y eso lo escudriña el Eterno. Por eso debemos ser honestos, debemos ser transparentes y sinceros cuando hacemos las cosas para el Eterno. Porque Él va a ver cuál es la Kavaná y Él discierne cuál es la Kavaná. Y en base a eso es que va a haber la consecuencia. Bien, en este mensaje que es válido, me hace acordar que ahorita estoy leyendo un libro cuyo título es He aquí el estándar, la autoridad de la ley de Dios para hoy, del autor Greg Bansen. Y este autor aborda en este libro aspectos tales como que el estándar de la escritura abarca todas las esferas, que existe una ética motivacional y una ética consecuencial, que el Nuevo Testamento o Brit Hadashah respalda por medio de sus temas éticos y los juicios morales o sus juicios morales la ley de Dios y que son una regla no legalista de la obediencia. Además que el autor también entra en el tema de la aplicación de la ley de Dios a la ética política. Vaya tema. Sin embargo, pasado esto de que debemos tener intenciones sinceras y honestas al aplicar los preceptos, los mandamientos, los estatutos de la Torá a nuestra vida, también hay un mensaje en la porción de Jeremías del capítulo 32, desde el versículo 6 al 27. Jeremías en esa porción estaba preso y aparte de estar preso ya él sabía lo que iba a suceder de antemano, porque él precisamente se lo está diciendo a Israel 16 capítulos antes. En lo que está indicado en su rollo, en el rollo del profeta, en su libro. Pero en esas condiciones, la situación y ese contexto de
ese ahora, de ese presente, Jeremías compra o redime el campo de Anatot, y ese campo de Anatot pertenecía a su primo. ¿Por qué hacer tal cosa que no tiene sentido en ese momento, en ese tiempo presente, sino que sería en el futuro, cuando esa situación pasará o ya no será o dejará de ser? Yo concuerdo con lo que algunos comentaristas indican y alguna que otra bibliografía también consultada, que es que con este acto o gesto, Jeremías está demostrando que la Torá es vigente para el pueblo de Dios a pesar de la situación y a pesar de la dominación extranjera. Y también declara la esperanza de que la redención de Israel llegaría y que su pueblo regresaría a su tierra. Si bien lo tenemos por escrito ese milagro, que es cuando regresaron primero Esdras y reconstruye el templo, y luego Nehemías y reconstruye los muros de la ciudad de Jerusalén, y luego lo hemos visto en tiempos modernos, que después de la destrucción del templo en el año 70, luego vimos en el año 1948 cuando nace de nuevo Israel y los judíos regresan nuevamente a su tierra. Por lo tanto, pensando en la situación que estamos viviendo hoy en día, estas restricciones, estos cuidados y prudencias que debemos aplicar, y esta situación con la COVID-19 que es tan incierta en todo sentido, porque incluso las pruebas no es para determinar que se tiene COVID o no, sino la prueba rápida es para determinar que algo está funcionando mal por allí y hay que hacer otra prueba, y la otra prueba que le sigue es para decir que hay otro grado de afectación mayor, por lo tanto hay que hacer otras pruebas y aplicar una serie de tratamientos para evitar que avance peligrosamente la enfermedad. Pero a cada quien lo afecta de una manera un poco distinta. No todos tienen los mismos signos, no todos tienen los mismos síntomas, no todos incluso lo tienen en la misma intensidad, ni pasan el mismo tiempo de convalecencia. Y creo que somos testigos referenciales y algunos testigos presenciales de que eso es así. Entonces, viendo todo eso, ¿qué hacemos? Nos detenemos, nos damos por vencidos, nos cruzamos de brazos, dejamos de orar, de estudiar Torá, desaprovechamos los recursos digitales y las redes sociales para enfocarnos verdaderamente en estar pendientes de los unos de los otros, en animarnos, en apoyarnos en oración, en estar pendientes. Si a lo mejor yo no tengo el recurso a la mano, ni tengo la capacidad de acercarme al hermano o a la hermana para darle el pan o el agua o la medicina o lo que necesita, pero sé lo que está pasando, tengo conocimiento de él y puedo interceder delante del Eterno y el Eterno hará. Abandonamos la esperanza de volvernos a ver, o vamos a esperar que esto pase para ver qué hacemos, o para ver si hacemos algo o arrancamos. Particularmente yo considero que no. Hay que perseverar, hay que mantener la fe. No es fácil, nadie dijo que esto sería sencillo. Y tampoco quiero decir que nos vayamos en desbandada y manifestemos una gran fe por arriesgarnos imprudentemente. Considero que hay que tomar las medidas de prudencia, hay que aplicar discernimiento, hay que aplicar sabiduría y debemos pedirle al Eterno sabiduría, entendimiento y discernimiento para ver más allá de lo evidente y para que esto no nos paralice. Tampoco nos vayamos en desbandada, pero que esto no nos paralice. Y me gustaría ilustrar, vamos a decirlo, con un testimonio fresco, reciente.
yo me estaba poniendo de acuerdo con un hermano de la congregación que es técnico para que hiciéramos revisión y mantenimiento a lo que es el sonido de nuestra congregación. Habíamos ya conversado previamente, estábamos pendientes hasta que coordinamos apropiadamente y coincidimos con el día y nos pusimos de acuerdo y fuimos y llegamos al sitio y empezamos a hacer la revisión. La consola de sonido estaba funcionando, habían unos cables de conexión para los micrófonos que estaban funcionando también, pero habían otros que no funcionaban. Entonces se procedió a la revisión, se procedió a la reparación. Entonces se puede decir que tenemos, en relación a los cables de conexión para los micrófonos, para el sonido, tenemos aproximadamente un 80% de esos cables operativos. Todavía quedan algunos por reparar y otras instalaciones por hacerle mantenimiento. Pero también, como fuimos prudentes, estuvimos hasta una hora determinada y dijimos, mira, hasta esta hora vamos a estar, nos pusimos de acuerdo y ya a partir de esta hora terminaremos y nos vamos, así nos quede pendiente otras cosas. Entonces yo considero que fue de bendición, se logró hacer el mantenimiento, se logró poner operativo algunas cosas, así como llevar algunos otros equipos que era necesario dejarlos allá en el espacio de la congregación. Pero podríamos pensar, ¿para qué hacer eso si no era tan necesario, si todavía no vamos a congregarnos? Si todavía no vamos a hacer servicios presenciales, ¿para qué eso? Podríamos esperar. Particularmente considero que no. Considero que lo que enfrentó aquí Jeremías cuando hizo la compra o redimió el campo de Anatot era precisamente poner en acción la fe y la palabra. ¿Era un suceso a futuro? Sí, pero en algún momento ese futuro iba a llegar y ya había una preparación previa, y ya había algo adelantado para. Entonces, pienso que no debemos dejar las cosas al abandono mientras tanto, o en su defecto que no hagamos nada sino hasta que esto se acabe. En conclusión, el paseo que hemos hecho sobre este final de Sefer con las Parashot Behar y Bejucotai es que la bendición, prosperidad, productividad, provisión, paz es a consecuencia de la obediencia de la Torá, no por el hacer para obtener bendición. Además que esto depende y se debe a la infinita misericordia del Eterno y su fidelidad. Estudiar, escudriñar la Torá y poner en práctica la justicia y rectitud que encontramos en ella, y siendo algo personal que depende exclusivamente de cada quien, es lo que fortalecerá a cada uno de nosotros para afrontar las tormentas y retos de esta vida y lo que estamos ahorita viviendo. Que aún con esta situación dada por la COVID-19 hay cosas por hacer y que se pueden hacer. Y no es necesario esperar hasta que esto termine, lo cual precisamente en algún momento ya dejará de ser. Y para recordar la lectura de la Torá que hacemos en nuestro espacio, en nuestra congregación, y cuando finalizamos un Sefer, Ele HaMitzvot Asher Ziva Adonai El Moshe El Benei Israel Behar Sinai Hasak Hasak Benit Hasek. Estos son los mandamientos que Hashem le diera a Moshe para los israelitas en el monte Sinaí. Sé fuerte
y nos fortaleceremos. Shabbat Shalom. Ad Habaan Habaan y Traenu. Hasta la próxima. Nos volveremos a ver.